Muy bien, hoy día vamos a ver entonces los últimos tiempos, parte 2. La semana pasada, ¿se recuerdan? Vimos la parte 1 y ¿de qué se trataba? La muerte de los creyentes. La muerte de los creyentes. Muy bien, la muerte de los creyentes es parte ya de las últimas cosas también, y hablábamos que era escatología personal o individual. Ya, esa es una de las ramas de la escatología. Cuando hablamos acerca de la muerte de los hombres, estamos hablando de la escatología personal o individual. Y ahora vamos a tocar un tema que es acerca de la escatología general, que es la segunda venida del Señor y el fin de la era, el fin del mundo, el fin de los tiempos. La escatología es el estudio de lo que la Biblia dice que va a suceder al final de los tiempos. Y como les dije el domingo pasado, muchos tratan la escatología como una área de la teología que a toda costa debemos evitar. Tal vez no meternos ahí, eso no es para nosotros, eso es tal vez para gente un poco más estudiada, una persona que comprenda mejor. Pero la verdad, queridas hermanas y hermanos, no es tan así. La escatología es una rama de la teología muy hermosa que no debemos evitarla. Debemos hacer todo el empeño por estudiarla, leerla. Por supuesto que podríamos argumentar que la escatología no es tan esencial como la cristología o la salvación, ¿cierto? No es tan esencial, pero esto es a modo personal, a mí desde mi punto de vista. Creo que la escatología debe ser una de las doctrinas principales y fundamentales de todo creyente. ¿Por qué? Porque a medida de que entendemos los últimos tiempos, vamos a tener mayor comprensión, mayor entendimiento de cómo todo va a tener un impacto en la vida en la que vamos a vivir en este mundo y cómo debemos esperar que el plan de Dios se vaya desarrollando acá en la tierra. Entonces es una doctrina o una enseñanza muy fundamental. La escatología tiene que ver con llevar a la creación de Dios y a la humanidad al destino original propuesto por Dios. Desde Génesis capítulo 1, verso 1, la escatología tiene que ver con la victoria de los propósitos de Dios. Dios creó la creación para su gloria. Dios creó al ser humano para su gloria. Y que a medida que éste se deleite en este Dios creador, su Dios es glorificado. Y ese es el final de la escatología. Ese es el propósito. Ahora, la gran pregunta, y vamos a pasar a nuestra primera pregunta ahí. Entonces, pastor, ¿se acabará este mundo? ¿Cómo será? Es una tremenda pregunta. ¿Cómo será el fin del mundo? Bueno, aquí hay dos preguntas, ¿cierto? ¿Se acabará el mundo? Sí. ¿El mundo se acabará? ¿Cómo será? Será por medio de la segunda venida del Señor Jesucristo. Muy sencillo, ¿ya? ¿El mundo se va a acabar? Sí, se va a acabar. ¿Cómo será ese final? Será cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Apocalipsis 1:7, dice que Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. No sé si mejoró el color de la letra.
sí, en consideración de la observación del domingo pasado, puse un poquito más de oscuro a las letras. Puedo oscurecerlo más si les parece, ¿ya? Fíjense que el mundo se va a acabar, pero tal vez este verso no nos deja tan satisfechos. Quiero llevarles a abrir sus Biblias en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 13. Bienvenidas. 2 de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 13. Yo no lo tengo en pantalla. 2 de Pedro 3, 8 al 13. Al 13. Dice, pero amados, dice Pedro, con respecto al evento del fin del mundo. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Entonces, queridos hermanos, tal vez debamos limpiar nuestra imaginación un poco de todo lo que hemos visto tal vez en películas o películas como que marcaron nuestra mente como Armagedón, ¿cierto? Películas así que son de ciencia ficción, que queda algo tremendamente caótico. Tal vez, quizás, usar una imaginación pero más sana. Lo que sí va a suceder es que sí va a haber un gran estruendo. La venida del Señor, ¿cierto? Va a ser estruendosa. Va a ser algo caótico. Va a ser algo que nada va a quedar desapercibido diciendo, oye, ¿qué será eso? Oye, no escuché eso. Fíjense que allí Pedro dice que va a ser, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. O sea, va a ser una cosa tremenda. Todo ojo, todo oído escuchará. Entonces, a la pregunta de que ¿se acabará el mundo? Sí se acabará el mundo. ¿Cómo será? Con la segunda venida del Señor. ¿Cuál es nuestra esperanza? El último versículo de 2 de Pedro, capítulo 3, versos 8 a 13. ¿Quién lo tiene? El versículo 13. ¿Cuál es la esperanza nuestra? Verso 13 nomás. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora justicia. Amén. Ahí hay esperanza. 2 de Pedro, capítulo 3, del 8 al 13. Ahora, aquí hay una palabra muy interesante que aparece en el versículo 8. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y aquí aparece entonces, ¿qué pasa con estos 1000 años? ¿Qué pasa con este tiempo? ¿Qué pasará con la venida del Señor? Y hay una palabra, un término que a mí me hubiese querido tal vez
hacerle el quite, pero no podemos hacerle el quite. Ahora, quiero que sepan y darles la certeza y la tranquilidad de que no tenemos que salir sabiendo por completo esto. Esto es tan extenso que no alcanzarían los 10 minutos que tenemos para esto. Así que solamente permítanme hablarles un poco acerca de esto, de las enseñanzas acerca del milenio. Ya dentro del estudio de la escatología, el estudio de las últimas cosas contempla un término muy predominante que aparece allí y que se interpreta de diversas maneras. Y este es el tema del milenio. Así que la pregunta es, ¿qué es el milenio? Frecuentemente la teología está muy mal utilizada respecto de este término. Es importante cómo uno de los fundamentos de una cosmovisión bíblica nos permitirán a nosotros tener un panorama, cierto, sano acerca de lo que será los últimos tiempos. Y el milenio es eso. El milenio es una variante de la escatología judía cristiana, cuyo significado literal es milenio, es el milenarismo, lo que tal vez han escuchado ustedes. ¿Qué es el milenarismo? Es el significado literal del milenio. Y este término se utiliza para referirse a la expectativa de un periodo de años que puede ser mayor o menor que 1000. Suele seguir a la destrucción del mal y preceder a la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra y al disfrute de las bienaventuranzas eternas. Gracias, querida. Prácticamente, este lapso de tiempo, este milenio, es la destrucción del mal, el juicio de Dios, ¿cierto? Y el preceder también a la creación un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, el milenio, ¿cierto? Muchos dicen, ¿qué va a pasar entonces? ¿Va a ser antes, después, durante? ¿Qué es esto? El milenio funciona como una recompensa para los siervos de Dios que permanecen fieles en medio de la persecución. Los que son firmes hasta el fin, en palabras de lo que nosotros vemos en Apocalipsis. Dice que todos aquellos ciertos que se mantuvieron fieles durante la persecución hasta el fin de los tiempos, entonces estos tendrán su recompensa en este lapso de tiempo del milenio. Pero además del milenio, fíjense que hay varias posturas, ¿ya? Y es bueno que ustedes lo sepan porque algunos escuchan y dicen, no sé, yo solamente quiero dejarlo como pincelada nomás. El próximo año vamos a tener todo un estudio acerca del milenio. Se los prometo, no sé cómo va a ser nuestro tiempo, si el Señor no llega pronto. Pero prácticamente aquí están las posturas sobre el milenio o los 1000 años, ¿ya? Y están básicamente compuestas de dos ramas, ¿ya? Están los premilenialistas, ¿ya? Los que dicen que es antes. Están el otro grupo, ¿ya? Que este es el grupo donde la mayoría de las iglesias reformadas protestantes están los amilenialistas y están los postmilenialistas, ¿ya? Esta es la mayoría. Ahora, me atrevería a decir que las tres posturas están dentro de aquellos que se
denominan reformados, ¿ya? De las iglesias protestantes. Las iglesias evangélicas tienen otra postura que después la vamos a ver. Pero el premilenialista, mire lo que dice, ellos creen que Cristo vendrá antes de tal reino milenial. Ellos creen que Cristo vendrá antes de tal reino milenial. Por tanto, los amilenialistas o postmilenialistas creen que la época presente de la iglesia representa ese reino intermedio y entonces estos se clasifican en dos. Es decir, que cuando Cristo vino por primera vez, el reino comenzó a establecerse. Y entonces ahí comienza este tiempo del milenio, reinando con Cristo, que no ha sido consumado todavía, glorificado este reino, y este milenio aún todavía está por verse, ¿ya? Pero los amilenialistas, ellos creen, ¿cierto?, que, vamos a verlos más en detalle, que el milenio es nada más un símbolo, que no hay milenio, sin milenio, ¿ya? Que es nada más una figura. Bueno, es un periodo nada más de tiempo, ¿cierto? Pero que no marca más que el tiempo de la llegada de Jesús, ¿cierto? El tiempo que va a transcurrir, su segunda venida, y seguimos en la eternidad con Él. Ahora, básicamente la palabra amilenialista significaría que no creo en el milenio. Que no hay milenio. Sí, no hay milenio. ¿Ah? No. No son literalmente milagros, sino que es un periodo de tiempo que va desde la primera a la segunda venida. Sí. Eso es la milenio. Exactamente. Es algo simbólico, es una figura, ¿me entienden? Ya. Vamos entonces, aquí les voy a dar rápidamente una pincelada. El premilenialismo se divide en dos, ¿ya? Este es el que común creen, ¿cierto? Protestantes, ¿cierto? Presbiterianos, luteranos, anglicanos, ¿cierto? Personas creen esto y no tengo ningún problema con ello. Respeto esta postura. El premilenialismo histórico, ojo, histórico, ¿ya? Sostiene que Cristo regresará para inaugurar dicho periodo y debido a que todavía Él no ha regresado, el milenio no se puede comparar con nada en el presente. Esta es una era futura en la que se cumplirán las promesas de Abraham para Israel y el mundo. Y ahí ya la cosa comienza, ¿cierto? Está bien, no tengo ningún problema, ¿cierto? Va a pasar todo este tiempo, periodo indefinido, ¿cierto? Tiempo de la era de la iglesia, va a haber una gran tribulación y aquí es donde comienzan algunas cosas que dicen, oye, pero esto no está muy bien desarrollado, hay 7 años de los que habla Daniel, ¿cierto? Interpretando, después tenemos el milenio, pero el milenio todavía no ha sucedido, como creen los amilenialistas y postmilenialistas, de que el milenio ya comenzó desde la llegada de Cristo, ¿cierto? Y seguirá por la eternidad. Entonces, aquí ellos desarrollan esto. Pero ellos dicen, no queda muy bien esto. Este premilenialismo histórico ha sido creído por muchos padres en la iglesia. Ellos conocieron mucho. Eso es muy antiguo, por eso se llama premilenialismo histórico. Ahora, yo les voy a enviar esta imagen. No se preocupen ahorita porque después pueden hacerle zoom y ver con más detalle. Pero esta imagen que ustedes ven acá, ustedes después pueden hacerle zoom, ¿ya? Y estudiarla. Estas imágenes están muy bien desarrolladas, están muy bien equipadas,
¿ya? Y esto es lo que habla acerca del premileniarismo histórico. Ustedes en su casa pueden tenerlo, pueden bajarlo a sus teléfonos, tenerlo como una imagen y de vez en cuando tengan tiempo, seguir viendo esto. Ahora, bienvenidos, adelante. Estamos entonces en el premilenialismo histórico, ¿ya? Todavía es aceptable dentro de las posturas escatológicas reformadas, ¿ya? Yo conozco, creo que varios de nuestros misioneros que yo conocí en su tiempo tenían esta postura, un premilenialismo histórico, y está bien, no tengo ningún problema con ello. Es muy, muy buena postura, se puede desarrollar, es entendible, pero no, MacArthur va a creer lo otro. Ahora vamos a pasar al otro. No, ni premilenialista histórico. Está la segunda rama del premilenialismo, pero que no es histórico, sino que es moderno o reciente. ¿Ya? Ajá. Bajo este encabezamiento, ¿cierto? Viene la posición dispensacionalista. Y aquí es donde todos debemos tener cuidado y es la lucha, ¿cierto?, que nosotros tenemos como iglesia de poder estar siempre recordando acerca de estas verdades. Porque nuestra enseñanza y la enseñanza evangélica tiene mucha fuerza en su estudio dispensacionalista. Incluso iglesias presbiterianas tienen una ensalada respecto de del dispensacionalismo. Entonces, el premilenialismo histórico, ¿cierto?, que dejamos atrás, también existe un premilenialismo moderno, ¿cierto?, que está basado en todo esto. Aquí sucede esto, queridos hermanos. Si ustedes pueden ver, comienza la era de la iglesia, pero hay un rapto secreto, ¿ya? Va a haber un rapto secreto. Y ese rapto secreto va a ser porque el Señor Jesús no quiere que su iglesia pase la tribulación. Pero luego de que la tribulación pase en 3 años y medio acá, los 7 años de Daniel y toda la cuestión que ellos hacen, ya vienen entonces, están en el cielo gobernando con el Señor y vuelven nuevamente, segunda venida, tercera venida, ya viene con aquellos que ha llevado y vuelve a buscar a aquellos que tal vez han permanecido o se han arrepentido y es como otra oportunidad más. O sea, propone una tercera venida más, según lo que nosotros vemos. Cristo los encuentra, ¿cierto? Los encuentra en el cielo, los arrebata, los rapta secretamente y se los lleva para que no pasen la tribulación. Ahora, sí, lo que pasa es que ellos usan ese rapto porque creen que va a ser como en un abrir y un cerrar de ojos, la gente va a desaparecer. Y una de las novelas, ¿cierto?, literarias y películas fue Dejados Atrás, deja muy en claro este tema. No es el rapto, ¿cierto?, que habla Tesalonicenses, que todos seremos arrebatados juntamente con Él en el cielo. Pero cuando Él venga, ¿ya? Aquí es distinto. Este es muy distinto. Es... Arrebatamiento, sí. Claro, claro. Entonces, es como algo raro. Pero déjenme hablarle un poco acerca de esto. ¿Por qué es moderno? Solo porque tú se das cuenta, eso te digo porque es secreto, en el sentido de que no es un rapto del cual un acto glorioso, digamos. No, sí. Sino que simplemente desaparecen. Sí, desaparecen porque el Señor quiere resguardar a su pueblo y no quiere que pase la tribulación. Entonces, ahí va a ser ese rapto donde la gente queda sin, ¿cierto?, solo sus atuendos y toda la cuestión, pero en la tierra va a quedar la escoba. 7 años que va a quedar la escoba en la gran tribulación y el Señor los va a guardar de eso. Bueno, ellos creen eso,
Yo personalmente creo que es una doctrina muy peligrosa, que nace en el año 1800, es una doctrina muy joven. Por más de 1800 años nunca se habló de un rapto secreto. La iglesia, antes del juicio final, no solamente es un fenómeno moderno, sino que también es un fenómeno único en la iglesia occidental y único en ciertos y pequeños sectores del protestantismo. Por ejemplo, MacArthur, ya reformado. Entonces, todo comenzó bajo el encabezamiento de una chica, ustedes conocen, de apellido MacDonald, que tuvo una visión allá por el año 1800 por allí, y ella tuvo una visión de un rapto pretribulacional. ¿Ya? Y de ahí nace entonces esta visión, ¿cierto? En que la iglesia iba a ser sacada del mundo y llevada al cielo. Y esta supuesta visión de la joven escocesa no hubiese trascendido en la historia si no fuera por un pastor que la escuchó y dijo, wow, esto suena interesante. Veamos de qué se trata. Y ese pastor es el fundador de la iglesia escocesa, conocida en español como los Hermanos Libres. Hay muchas iglesias acá de los Hermanos Libres, ¿ya? Y su nombre es John Nelson Darby, ¿ya? John Nelson Darby es uno de los exponentes, ¿cierto? Y que le da potencia a esta postura dispensacionalista. ¿Qué es lo que hace la dispensación, queridos hermanos? Ya se los he comentado en varias ocasiones. Lo que hace la dispensación es cortar por pedazos la Biblia y no te deja ver el panorama completo. Otra de las cosas que tiene de peligroso la postura dispensacional es que es muy futurista. Y en este futurismo y en este literalismo que hay, tiende a interpretar todas las cosas que están sucediendo en este mundo a la luz de los acontecimientos de la venida del Señor. Entonces, por ejemplo, si algo está sucediendo en Medio Oriente, ¿cierto? Oye, el Señor está viniendo. Están viendo la maldad en este mundo, oye, el Señor está viniendo. Queridos, la iglesia se ha mantenido por toda la historia en su pensamiento diciendo Cristo viene pronto. Y la historia de la iglesia ha manifestado que han habido guerras, terremotos, ¿cierto? Hambrunas, que ha visto de todo. Y ellos han muerto con esta esperanza de que Cristo va a venir un día. Y ustedes podrán decir, no, pero es que ahora está más cerca que nunca. Sí, lo mismo dijo Pablo. Aprovechen bien el tiempo más cuando el tiempo está cerca. Lo mismo dijeron ellos. Entonces, queridos, tener una postura como esta nos hace interpretar muchas cosas de manera geopolítica, geográficas, de maneras muy peligrosas acerca de la venida del Señor. Así que tal vez vamos a ver un poquito más adelante. Esta es la otra imagen que yo se la voy a enviar. Ahí está más desarrollado, ¿cierto?, sobre el dispensacionalismo. Ustedes pueden echarle un vistazo. Y vamos entonces por nuestra tercera postura acerca del milenio. Los amilenialistas dicen que no hay un futuro milenio que es literal, sino que cuando Cristo vuelva, entramos inmediatamente en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Es decir, ¿cierto? Desde que Cristo llegó, instauró su reino y ese reino, ¿cierto?, se ha mantenido, ha ido avanzando con vicisitudes, ha ido teniendo sus problemas, pero nosotros estamos avanzando. La era de la iglesia es esta, ¿cierto? El milenio es algo nada más simbólico,
ya que es como una sombra nomás, ¿cierto? De lo que va avanzando, ya. Y lo importante es que la iglesia está mandatada a llevar el evangelio y a esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, esperando un juicio final para luego tener entonces un cielo nuevo y una tierra nueva. Me gustan los amilenialistas, ¿ya? Me gusta. Es una postura muy sencilla, es una postura muy esperanzadora, es una postura que no te enreda tanto, te dice los acontecimientos tal cual son y punto. A hacer nuestra pega, a trabajar, todos juntos. Ahí está la tercera, esa es la otra que ustedes también la van a tener, yo se la voy a enviar para que puedan seguir estudiando. Y está una última postura, que es la postura postmilenial. Y esta tiene dos ramas también, ¿ya? Esta postura postmilenial tiene dos ramas. La primera rama es la postura histórica, que los padres de la iglesia, San Agustín de Hipona, ¿cierto? Fue uno de los grandes exponentes acerca del postmilenialismo, y él habla acerca de cómo las naciones van a ser, ¿cierto?, evangelizadas, cómo las naciones van a llegar, ¿cierto?, el evangelio va a llegar a todas las naciones. Y él tenía este pensamiento, y no es malo, bajo un optimismo esperanzador bíblico. Pero hay un postmilenialismo que es llamado un postmilenialismo también moderno, ¿ya?, que se ha levantado con gran ímpetu, ¿cierto? Y ellos creen que a toda costa, ¿cierto?, bajo cualquier circunstancia, ¿cierto?, las naciones deben ser evangelizadas. Y yo digo, no está mal, sigue siendo bíblico, ¿ya? Pero debemos tener en cuenta de que la expansión de la iglesia continúa. Y esto, aquí yo voy a poner mi postura frente a ustedes. Yo me identifico más con la postura postmilenial, ¿cierto? Optimista, sencilla, cauta, sabia, prudente. Me identifico mucho con esta postura porque creo que al final el Señor va a gobernar y la Escritura está llena de que Él es el Rey de las naciones y que las naciones un día serán, ¿cierto?, juzgadas por Él y que toda rodilla se doblará, tanto en los cielos como en la tierra. Y aunque la iglesia esté pasando por penumbras, aunque la iglesia esté pasando, ¿cierto?, por tribulaciones, como dijo un mártir, la sangre de los creyentes es la semilla, ¿cierto?, del evangelio que es sembrada a lo largo de la tierra. Entonces, queridos hermanos, puede sonar que sean iguales tantos amilenialistas como postmilenialistas, que son las dos posturas más fuertes en las que la iglesia se concentra, pero los postmilenialistas ven a la iglesia marchando de manera gradual, firmemente a la victoria en esta época, en la futura y en la que tal vez no veamos. Y los amilenialistas ven a la iglesia también avanzando, pero que también va a ser rescatada de todas las tribulaciones y persecuciones de un mundo caído cuando Jesús venga. Entonces, si tú haces una fusión muy sabia, tú haces una potencia de estas posturas. Ahora, ¿para qué me sirve esto, pastor? ¿De qué me interesa saber esto? Nos interesa saber porque la manera en que entendemos cómo interpretamos los últimos tiempos, primero, nos da esperanza en este mundo. Segundo, nos permite avanzar con perseverancia y poder del Espíritu, creyendo que el Señor continúa
¿cierto?, en este mundo. Tercero, no te permite tener angustia porque el Señor va a venir. Y al final y al cabo, Él está reinando. Así que, queridos hermanos, ¿qué postura creemos como iglesia? Mire, las posturas que Cristo Rey cree como iglesia están los amilenialistas, postmilenialistas, premilenialistas históricos, pero ellos no están. ¿Ya? Dejamos claro eso. No creemos en el dispensacionalismo, ¿ya? Que sería el premilenialismo moderno, ¿ya? Entonces, no creemos de fondo en el dispensacionalismo. No somos una iglesia dispensacional, ¿ya? Es nada más para que ustedes lo tengan. Vamos a ir a la pregunta. Sí, adelante. Las dos predicciones de derecho. En ninguna parte está la tribulación. Aquí está tribulación. De manera histórica. La iglesia desde el Pentecostés comenzó a ser atribulada. Ya, pero sí, como los 7 años. Así de mal. No, eso es dispensacional. Una parte. Y Apocalipsis 20, ¿qué hacemos con él? Y Apocalipsis 20 son maneras simbólicas, es un tiempo, al igual que el milenio. ¿Me entienden? Son... Pero habla de que reinarán con Cristo, etcétera, etcétera. Los que hayan sido atribulados. Sí. Sí, el tema es que la tribulación hay. Está latente, ¿cierto? Lo que sí... Y puede ser mayor. Y puede ser mayor. Podría ser peor. Y sí, lo que sí no debemos interpretar a la luz de los 7 años de Daniel, porque esa ya sucedió ya. Eso es un acontecimiento ya sucedido. Los 3 años y medio y los 13 años y medio del profeta Daniel ya fue un acontecimiento pasado. Ahora nosotros estamos, sí, en una tribulación, sí hay tribulación. De hecho, mi sermón habla acerca de eso hoy día, esta mañana. Orando por la fortaleza de todos aquellos que están en este mundo y creen, porque estamos en una batalla. Estamos en una batalla. Y ustedes supieron que ayer hubo una marcha, creo, ¿cierto? En pos del orgullo y toda la cuestión, que eso, ya. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a salir a pelear? Se trata de que la iglesia, primero, debe orar. Segundo, debe saber que todas estas cosas se van a venir. Tercero, debemos saber cómo preparar a nuestros hijos frente a esto. Y ya eso es una gran tribulación. Esas son batallas culturales que la iglesia está perdiendo. ¿Pero qué? ¿Nuestro rey sigue gobernando? Absolutamente. ¿Que Cristo ha dejado de perder? Jamás. Jamás. ¿En la? Esa, ahí. Debemos corregir que tenemos que ser humildes cada uno para reconocer que no tenemos una verdad única respecto a la interpretación. ¿Entiendes? Sí. La palabra es la palabra. Pero tenemos que rogarle que el Espíritu aclare esto. Sí. Pero tenemos que ser respetuosos. Exactamente. Exactamente. Muy buen punto. Muy buen punto. Una de las tantas tonteras que hemos tal vez cometido como iglesia es que si tú eres amilenial o si eres postmilenial, me burlo de... No, esto no tiene nada que ver eso. Son distintas posturas y ambas posturas o las 3 posturas podemos convivir, ¿me entienden con esto? Tu postura puede bendecir mi vida, puede enseñarme, incluso puede encauzarme a decir, ¿sabes qué? Estaba en lo correcto, ¿eh? Me estoy sintiendo muy identificado con lo que tú estás diciendo. Entonces, bajo el respeto, sí, todo bajo el respeto. Queridos, ¿cuándo
el Señor vendrá nuevamente. Pregunta número 2. No sabemos el día ni la hora, pero, ¿ah? Pero primero deben cumplirse todas las cosas de acuerdo al consejo de Dios. Mateo 24:36. No sabemos el día, no sabemos la hora. Lo que sí sabemos es que deben cumplirse las cosas que han sido establecidas de acuerdo al consejo de Dios. Mateo 24:36, para que lo pongan ahí. Mateo 24:36. Pueden poner también Marcos 13:22. También. Ahora, ¿sabemos qué cosas deben ser cumplidas antes de la venida del Señor? ¿Tenemos idea algo de lo que va a suceder? ¿Algo que se va a cumplir? Lo sabemos de manera general, ¿ya? De manera general sabemos porque Dios lo ha revelado en su palabra para que estemos atentos y orando. De manera general lo sabemos, ¿sí? De manera general lo sabemos. Estoy conectado, ¿sí? Por tanto, velen, dice, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensen vendrá el Hijo del Hombre. ¿Cierto? Lo que Él nos ha mandatado, ¿cierto? Es estar atentos, orando, ¿cierto? Teniendo una relación íntima con Dios. ¿Cómo vendrá el Señor? Pregunta 4. Sí, perdón, Margarita. No, mira que, ay, Señor bendito, ¿dónde estamos? 3. Mateo 24, 42 al 44. Excelente. ¿Cómo vendrá el Señor? Pregunta 4. Ajá. De todas maneras, algunas, porque dice, ¿qué cosas deben ser cumplidas antes? Sí. Y la escritura nos deja algunas. Sí. O vi algunas preguntas allí respecto de la creación, ¿cierto? Hay varias señales. Hambruna, terremotos, guerra, ¿cierto? Todas estas cosas que su tiempo pasaron, pero que siguen sucediendo, ¿cierto? Y tal vez van a incrementar aún más. En lo concerniente a la iglesia, este evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Sí, sí. Entonces, hay señales, sí. Traté de obviarlas para poder tener un poquito más de tiempo, pero sí hay señales muy obvias que Mateo 24 ustedes pueden verla. ¿Cómo vendrá el Señor? Vendrá personalmente y en el cuerpo visible a todos con gran poder y gloria. Mateo 24:30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. En su primera venida, Jesús, ¿cierto? Él vino de manera muy humilde. Mateo 24:30, ¿lo anotaron? ¿Sí? En su primera venida, Jesús fue el siervo sufriente. En su segunda venida, Jesús será el rey conquistador. En su primera venida, Jesús llegó bajo las más humildes circunstancias. En su segunda venida, Jesús vendrá con los ejércitos celestiales a su lado, con gran poder, con gran poder. ¿Cuál es el llamado para la iglesia?
en cuanto a esperar el retorno de Cristo. Ahí hay problemas de edición. ¿Cuál es el llamado para la iglesia en cuanto a la espera del retorno de Cristo? Bueno. Por lo tanto, vigilen y oren y vivan en la esperanza de su salvación final. Segunda de Pedro 3, 13 al 14. Muy bien, esas son las palabras que Jesús aplacó, ¿cierto?, la ansiedad de sus discípulos. Oye, el tiempo a ustedes no les debe preocupar. Segunda de Pedro 3, 13 al 14. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, ¿cierto? Eso es lo que dijo, ¿cierto? Y esa es la esperanza que tenemos, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Estas palabras son contundentes, ¿ah? Estas palabras son hermosas. Procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. ¿Qué pasa si no somos hallados por Él en paz, sin manchas e irreprensibles? ¿Qué te produce eso? ¿Te da paz? ¿Por qué te da paz? Si cuando Él venga, no te va a encontrar en paz. Vas a estar, ¿ah? Como las vírgenes que no tenían lámpara. Como la, sí. ¿Nos quedamos? Mire. ¿Quiénes se habrán quedado? ¿Quiénes se habrán quedado? Los que no tienen el Espíritu, el aceite, la unción, la lámpara. ¿Qué representa? ¿Tus obras o la obra del Espíritu Santo? Ah, Señor, gracias. Ya me estaba afligiendo. Vamos a empezar de nuevo el estudio. ¿Quiénes estarán en el juicio? ¿Ah? ¿Quiénes? Todas las criaturas racionales y morales, es decir, hombres, ángeles y demonios. Todas las criaturas racionales y morales, es decir, hombres, ángeles y demonios. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. ¿Se han preguntado cuántos juicios hay? ¿Cuántos juicios habrán? Muchos creyentes, cristianos, ¿ya?, creen que las Escrituras revelan 3 diferentes juicios por venir. Esto es solamente para enseñarles, ¿ya? No. Por favor, es para que ustedes sepan que hay personas que piensan que son 3 juicios, ¿ya? Y permítanme decirles cómo argumentan ellos eso. El primer juicio es el juicio de las ovejas y los cabritos. Le llaman también el juicio de las naciones, como es visto en Mateo 25, 31 al 36. Ellos creen que tendrá lugar después del periodo de la tribulación, pero antes del milenio,
y que este es para determinar quién entrará en el reino milenial. ¿Ya? Pero cuando el Hijo del Hombre, dice Mateo, venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. ¿Ya? Este es un primer juicio, digamos. ¿Ya? Después tenemos un segundo juicio. El segundo juicio es el juicio de las obras de los creyentes. ¿Qué se refiere cabritos? Cabritos es el símbolo o la imagen que da de la separación de los animalitos, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Así será entonces en aquel juicio. El Señor separará a los creyentes y a los no creyentes en el día del juicio. Entonces, claro. Gracias. Muy bien, vale. Eso, los cabritos son los malulos. No son ovejas. Claro. Y tampoco un cabrito puede llegar a convertirse en oveja. No, po. No. O es cabrito, se percibe. Ya. Ya, el segundo juicio que nosotros vemos es de las obras de los creyentes. Es muy frecuente, ¿ya? Frecuentemente se refiere al tribunal de Cristo. Acá se refiere al tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10, tiempo durante el cual los cristianos recibirán grados de recompensa por sus obras o servicio a Dios. 2 Corintios 5:10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Mi pregunta es, si este es el juicio de los creyentes, ¿cierto? Y tú vas a ser recompensado de acuerdo con lo que hiciste, sea bueno o sea malo. Si hiciste cosas malas, entonces ¿te devolverán? ¿O tendrás un podium más bajo? Es interesante, ¿eh? Es interesante, ¿cierto? ¿Ya? Pero lo que sí muchos interpretan es que de este juicio muchos creyentes pueden salir expulsados porque se portaron mal, porque sus obras fueron expuestas, porque fueron expuestas todas sus obras en un proyector gigante y finalmente salieron pillados, ¿cierto? Y ¿ya? ¿Cierto? Por eso ahí está el tribunal de Cristo. Y en un tribunal se habla de un juicio. Pero ese juicio ya, acuérdense que ya está establecido desde antes. O sea, nuestra justificación, ¿cierto? Ya fue, hablamos acerca de eso. Fue un evento que sucedió. Exactamente. Esa es una... ¿Ah? Exactamente. Exactamente. Eso es esperanzador. Y está el tercero, que para mi gusto, el primero, ¿cierto? Es, yo creo que una de las palabras que Jesús está anunciando, ¿cierto? De lo que va a suceder. El tercer juicio es el gran trono blanco, que es al final del milenio. Apocalipsis 20, 11, 15, que es el juicio de los incrédulos, en el cual ellos serán juzgados de acuerdo a sus obras y sentenciados al castigo eterno en el lago de fuego. Apocalipsis 20, 11, 15. Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia
Huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Acá lo mencioné ahora o estás haciendo como una conexión de tu... En la carta de Pablo? Me parece que es... No sé si es el contexto sobre ello. Habría que... ¿Tienes la cita? Busquemos la cita. Si alguien la tiene. Acá nosotros vemos que, a mi parecer, hay dos juicios, en mi parecer. ¿Ya? El juicio de los creyentes, ¿cierto? Y el juicio de los no creyentes, donde Dios va a juzgar. Ahora, lo que quiero traerles tranquilidad, paz, consuelo, es que cuando estemos presentes en el gran tribunal, ¿cierto? En el tribunal de Cristo, nuestras obras van a ser expuestas. Pero acuérdate que tú vas a estar con una mente transformada, con un corazón transformado, un cuerpo transformado. Y va a ser tan hermoso ver aquellas cosas. Todas las cosas viejas pasaron. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Cielo nuevo, tierra nueva, una eternidad con Cristo. Y tal vez que va a salir allí, ¿cierto? Juan Carlos cometiendo un error y va a decir quizás, ¿qué van a pensar de mí? Pero nuestras mentes no van a pensar como lo que pensamos ahora, porque no habrá vergüenza, no habrá llanto, no habrá tristeza. Estaremos con Cristo y solo es para una formalidad, ¿cierto? De que el juicio de Dios tiene que llevarse a cabo y tenemos que ser declarados hijos de Dios para entrar a la patria celestial. Mira qué hermoso. Esto va a ser maravilloso. Va a ser hermoso ver todo esto. Pregunta 8, queridos, mientras vamos avanzando. ¿Cuál será la recompensa para el pueblo de Dios? Vida y gloria eterna en la presencia de Dios en perfección celestial. Apocalipsis 21:3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Queridos, imagínense viendo el desarrollo del Antiguo Testamento que nos ha mostrado cómo este Dios creador ha venido acercándose poco a poco para relacionarse con la humanidad, con su creación, ¿cierto? Habitó, tabernaculizó, ¿cierto? A través de la persona de Cristo, caminó en medio de nosotros. Nosotros no lo vimos, creímos en Él, pero estaremos allá. Y este tabernáculo de Dios estará entre nosotros y escucharemos de Él que somos su pueblo y Dios mismo estará entre nosotros. 9. ¿Cuál es la bendición del nuevo cielo entonces y la nueva tierra? ¿Qué bendición nos trae esto, queridos? Vivir sin pecado en la bendición del eterno pacto de gracia de Dios. Apocalipsis 21:3. Vivir sin pecado. Por eso la pregunta número 1 del domingo pasado era: ¿por qué era necesario que murieran los creyentes? ¿Por qué debían morir? ¿Por qué tenían que morir los creyentes? ¿Por qué el Señor no de una, ¡pum!,
Qué privilegio aparecer en el paraíso. Porque tenía que haber un proceso y había que cortar, ¿cierto?, la naturaleza pecaminosa, este cuerpo pecaminoso, ¿cierto?, ir a la sepultura para luego ser levantado un cuerpo glorificado y vivir en la eternidad sin pecado, en un cielo nuevo y una tierra nueva. Muy bien, queridos. Tengo una pregunta que está ahí en sus papelitos y es la pregunta número 4. Tal vez quiero invitarles a que puedan después seguir profundizando con sus grupos, pero esa pregunta, fíjense que es muy hermosa. La pregunta 4 de profundizar en grupos, al leer Filipenses capítulo 1, verso 6, ¿qué produce en nuestros corazones el saber que Cristo viene pronto? Tengamos un momento tal vez para orar, abriendo Filipenses 1:6, dar gracias al Señor por esta palabra y expresar lo que produce en tu corazón las palabras escritas por el apóstol Pablo, porque de esto estoy convencido. El que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en completarla hasta el día en que Cristo vuelva. ¿Qué produce eso? ¿Qué te da esperanza? Paz. Entonces es un buen momento para decirle al Señor gracias por esa paz, gracias por ese regalo.